nuestro viernes social, siendo las 8:11. Comenzamos, mi querido Harvey, con esta charla que hemos venido haciendo durante ya varios viernes. Y hoy, como lo dicen los colombianos y los mexicanos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Decidimos acompañarlo con un buen vinito. Y Harvey, yo aquí estamos tomando un vino chileno, Viña Maipo, un vino chileno de ahí cerca de Colombia relativamente. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a decir salud por un viernes de pandemia. Y esta charla es para relajarnos, para desestresarnos un poquito y pues dejar un poquito la mente libre para hablar un tema importante con un gran experto en el tema de estrategia para campañas electorales, lo que es Harvey Restrepo desde Colombia. Y yo, sin antes darle las buenas noches a todo el público que está en la sala y en nuestras redes sociales siguiéndonos. Y entraría yo preguntándote, mi estimado Harvey, ¿quién es Harvey Restrepo? Salud primero para pasar a la charla, sí. Para afinar la garganta, como decían los cantantes. Salud. Y adelante, mi Harvey. Quisiéramos saber quién es Harvey Restrepo, cuál es tu especialidad, cuántas campañas has dirigido, cuál es toda la temática que tú haces en una campaña. Yo primero que nos explicaras más bien cómo te nace el ser consultor político y sobre todo especializarte en una materia que es importantísima, que es la estrategia para campañas electorales. Bueno, Alejandro, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un fin de semana muy agradable también y al tenor del vino también va a ser más agradable todavía. Espero que en México estén disfrutando y puedan disfrutar de esta noche también. Miren, yo primero voy a hablar de lo que he sido, mi trasegar también. Yo soy un hombre de mercadeo, básicamente. Vengo de marketing del sector empresarial. Ese ha sido mis inicios también. Estuve con la empresa privada en el área de marketing, soy publicista, soy administrador de empresas con énfasis en mercadeo y hace mucho tiempo, desde el 97, inicié una empresa también, una empresa de comunicación gráfica, una empresa de publicidad, pero antes de ese proceso había estado en el marketing empresarial. Y justamente en el 97, con un amigo, arranco mi primer proceso electoral. Ya de muchacho, yo participaba en los ejercicios y en las campañas por un tema familiar. Teníamos dentro de la familia políticos, entonces se cría uno al pie del político, viendo una tía y viendo también cómo se desarrollaba en esa época. Obviamente las diferencias son grandes en territorio, era más pasional, era de alguna manera más emocional también, digamos, en el trabajo de tierra. Yo me formo en la parte de administración, en la empresa empiezo a trabajar en la empresa privada, primero con multinacionales, en el área de marketing, luego me hago publicista, hago mi especialización en marketing, mi posgrado en marketing, y ya empiezo a entender que lo que a mí me gusta, a pesar de haber estado en mis comienzos en el sector financiero, empiezo a entender que lo que a mí me gusta es la parte comercial, es el marketing, incluso el área comercial. Y de pequeño, inclusive, yo trasegaba en las ventas. Y digamos que esos son los pilares iniciales. Luego empiezo a dar clase en la universidad, aproximadamente 18 semestres dando clase. Hago una maestría, cojo un tiempo y me empiezo a preparar, hago un MBA en la Pontificia Universidad Javeriana y ahí hago mi énfasis otra vez en marketing. Algunos me preguntaban, pero bueno, Arbey, ¿pero por qué tanto marketing? Si ya tenés una especialización, ¿por qué el MBA y por qué tu maestría lo haces con un énfasis en marketing?
Y yo le decía, porque yo no me siento ya en otro ambiente y me toca hacerlo. Entonces yo no me siento yéndome al área financiera, no me siento yéndome al área de recursos humanos, siento que mi experiencia y mi proyecto de vida va a estar ligado a los procesos de comunicación, de publicidad y de marketing. Y digamos que este es el inicio. Yo arranco con la primera campaña en el 97 y arranco justamente con un amigo que iba a ser congresista. Finalmente lo fue congresista. Yo hacía la comunicación porque tengo una empresa, tengo una imprenta. En ese momento ya tengo la imprenta. Entonces, digamos que me involucro en el tema de comunicación gráfica en la parte política. Ya empiezo a experimentar el ejercicio político y empiezo a valorar y a confrontar también mis ideas como publicista, mis ideas como empresario del sector gráfico, cómo reacciona el público frente a las piezas que se elaboraban. Y empezamos obviamente en esa época con piezas gráficas. Este amigo finalmente fue congresista, se eligió en una lista. En esa época eran listas, se trabajaba por listas aquí en Colombia, y él estaba de segundo, entró el primero, el segundo, que es el amigo que me lleva a la campaña, pues me da la oportunidad también de poder confrontar el ejecutivo y el legislativo, poder tenerlos de cerca, que digamos antes lo tenía de cerca con la familia. Ya yo venía inquietado o con mucha inquietud en poder inclusive llevar esto a la academia, ¿no? Y en ese proceso, este amigo decide ir al Ejecutivo, decide ir a la alcaldía, y ahí empieza, digamos, el proceso grande. Yendo a la alcaldía de un municipio grande de nuestro territorio, empezamos a hacer la campaña y me vinculo a la campaña como el estratega de comunicación principal, no el gerente de campaña, porque algunos confunden la gerencia de campaña con la parte estratégica, con el marketing político. Y ahora justamente tengo una guía para irnos yendo y tener un hilo conductor de lo que vamos a desarrollar también. Y digamos que este fue el inicio, en el 97, de un proceso que no termina todavía, que no termino todavía inclusive de aprender. Todo el tiempo me vivo confrontando en ideas, inclusive en estas charlas, porque necesito ir midiendo lo que pasa, ya no solamente en mi territorio, sino, Alejandro, lo que pasa en otros territorios también. Y conociendo, y en ese trayecto de ir conociendo lo que pasa en otros territorios, pues va aprendiendo uno y va aplicando. Este es el proceso de experiencia, ¿no? También va recogiendo una información y ya empieza, nosotros vamos con él a la alcaldía y ganamos alcaldía. Y ganamos los consejos, porque realmente las campañas se trabajan como una estructura para poder llegar en el ejecutivo, en el legislativo, en los cuerpos colegiados, se trabaja como una estructura para poder realmente abordar la campaña y una campaña ganadora. No es una campaña de la alcaldía solitaria, porque digamos que no se ve, así no funciona. Eso me abre las puertas, ganamos, me hace o me genera un reconocimiento. Ganamos en el 2002, después de haber trasegado, no, en el 2000, perdón, después de haber trasegado en la Cámara, en el ejercicio de Cámara, pues nos vamos a los ejercicios de alcaldía. Y ya, estando una vez en la alcaldía, digamos, entro al proceso, a la segunda etapa, que ya de alguna manera lo había degustado, y es realmente entrar en la comunicación de gobierno y en las estrategias de gobierno. Digamos que pues ahí hay una diferencia bien grande, ¿no? Ahora la vamos a ver, cómo realmente se divide. ¿Y esto qué ventaja me da? El hecho de haber venido de la publicidad y el marketing, que me siento relativamente como pez en el agua, porque yo me empiezo a acordar, básicamente cuando empiezo a aplicar las estrategias de comunicación política, obviamente me empiezo a preparar también. Tengo un profesor grande en el mundo político, Ángel Becasino,
lo veo yo y Aguayo, de la empresa privada, Aguayo Asociados, dos publicistas muy grandes. Hoy en día Ángel Becasino es un publicista consumado, digamos así, de grandes ligas. Y eso me da la oportunidad también de enamorarme del mundo político y de trabajarlo desde otro ángulo, no desde el ángulo proselitista, sino desde el ángulo estratégico comunicacional. Y yo caigo muy bien porque mi formación como publicista y como marketing no voy a llegar a disonar en el ejercicio. Justamente entro a apoyar los modelos de comunicación y la estrategia de marketing, y digo, yo traigo lo de la empresa privada, me empiezo a acordar qué es lo que se hace para seducir. En este caso se hacía para seducir, en la empresa privada, para seducir productos y servicios, clientes, enamorarlos de los productos y servicios, y en la política empiezo yo a hacer el traslado, enamorar y seducir electores. Y entonces empiezo a llevarme todo ese acervo que tengo yo de teoría, también inicialmente de práctica, de formación, irlo introduciendo a lo que es el marketing político. Y ahí me empiezo a encontrar inicialmente las dos principales diferencias, ¿no? A la parte de ser empresario, de estar en el marketing, empiezo a dar clase. Y esto también enriquece mi ejercicio. Yo entro a dar clase como docente universitario en las facultades de comunicación y publicidad, y empiezo a interrelacionar con los estudiantes y a confrontar también conocimiento y actualidad, porque con el estudiante necesariamente, cuando se está siendo docente, en esa época era docente de pregrado, inicié inclusive dando clase en tercer semestre, luego me fui hacia los posgrados, y ya luego trascendí, después de que hice la maestría, ya dije no, pregrado yo creo que ya ha sido suficiente, más de 13, 14 semestres dando clase. Entonces digo, yo me voy a dar posgrados, y entro en el ejercicio de los posgrados en el área de marketing. Y básicamente entro también en la maestría, en una maestría muy particular, que es la maestría de gestión pública, que es la que toman los funcionarios, los que han sido alcaldes, diputados, los que han sido concejales, los que han estado en cuerpos colegiados, o los que tienen aspiración alguna. Y entro a la maestría a dar una materia pertinente, lo que yo de alguna manera ya estaba trabajando, y es marketing político. Ya en mi territorio había dado muchos seminarios en universidades individualmente. Y digamos, pues no voy a contar los 20 años que hay en ese trayecto para poder que entremos más vale en materia y entremos y nos ubiquemos. Pero sí voy a entrar con algo, Alejandro, sabiendo que en algún momento ustedes van a poder no interrumpir, sino hacer las preguntas, ¿no? Pertinentes, las dudas que se tienen, porque cuando se tocan dentro de la misma inclusive cultura hispánica, dentro de la misma cultura latinoamericana, pues hay diferencias no sustanciales, el ser humano sigue siendo el mismo, y por eso en marketing básicamente adaptamos lo general, lo grande, lo importante, las neuronas, la genética ya está, se hacen adaptaciones culturales. Digamos que eso es lo que de pronto en mi léxico o en mi vocablo o en mi experiencia, pues a lo mejor puede darse. Aunque he tenido la oportunidad también de acompañar he estado varias veces, muchas veces en México, estuve en el Palacio Nacional dando una conferencia justamente de marketing político, y hace un mes y medio más o menos estuve con todo el equipo del PAM que va a procesos electorales, que se están organizando los cuadros en un salón, sí, muy cerrado, solamente para ellos, para poder estructurar el ejercicio estratégico de campaña. Bueno, entonces inicialmente, digamos que mi pertinencia en el marketing político, en la comunicación política, pues se da a partir de mi estudio, mi profesión, lo que yo hago y mi práctica, y eso me da pertinencia. Digamos que
no pasa como de pronto, y no quiero decir que no se pueda hacer, sino que hay que prepararse para ello, como en la cumbre, en uno de los viajes que tuve al Perú, en una cumbre exactamente, en una cumbre mundial, y me encontraba con un amigo que había estudiado una disciplina totalmente diferente, pediatría. Él iba allá a formarse en política, todavía no se había formado, yo en ese tiempo ya era ponente de la cumbre en Perú, la cumbre mundial en Perú, y digamos que el consejo era, mire, no importa, pues estás arrancando de una profesión bastante diferente, pero si lo que piensas es que vas a estructurar una campaña, pues tienes que tener mucho cuidado, porque la pertinencia de la profesión nos hace también y nos lleva a un fin. Entonces, el consejo inicial era: lo que estás haciendo es muy bien. Viajaba de Colombia, me lo encontré, fue compañero de asiento, nos fuimos hablando y empieza de aquí en adelante a ser pertinente, porque lo que vas a colocar en juego va a ser muy grande. Vas a colocar en juego los sueños de los grupos políticos, los sueños del candidato, los sueños de sus amigos y de los que hacen la apuesta también, porque detrás aquí no solamente pierde el candidato, sino que también no pierde el político, sino que pierden todos, definitivamente. Dilapidan su tiempo, dilapidan esfuerzos, recursos, y pues eso vale mucha plata en mucha gente. Mire, Harvey, yo te quisiera hacer una pregunta, ahí a manera de entrevista, porque esta es de meterle ahí un poquito de pregunta. Sí, claro, claro. Para ti, cuáles son los elementos esenciales de la estrategia y cómo aplicarlos en campaña electoral? Bueno, yo digo, lo primero es ubicarse en el modelo de marketing de campaña que yo voy a hacer. Yo puedo estar haciendo campañas de gobierno, por eso el marketing político se define, a nosotros nos hablan de marketing político todo el tiempo, como si ese fuera el elemento. No, el marketing es de especialistas. Entonces el marketing político se divide en marketing de gobierno, para campañas de gobierno, campañas de cultura ciudadana, marketing electoral, y lo otro, el marketing de región. Entonces lo primero que tiene es que ubicarse en qué va a trabajar. Sabiendo que voy a trabajar es una campaña, empiezo a definir y empezamos a ubicarnos primero. Mire, lo primero que hacemos los profesionales en el marketing es diagnosticar. Diagnosticar para poder hacer inferencia y para poder generar una estrategia. Si yo no diagnostico, yo no me puedo ir a proceso electoral, porque lo que voy a decir no va a ser pertinente. Ahora estaba hablando con unos amigos, un grupo político muy grande, muy importante, van a ir a todos los procesos electorales en un proceso que está muy cercano ya, que estamos a 6 meses en un país, y les decía yo, son 40 candidatos básicamente el grupo político, porque ellos van a abordar varios ejercicios, y entonces lo primero es ubicarnos, inclusive ubicarnos el grupo político y ubicarse electoralmente, porque las bondades de cada candidato son distintas. Entonces lo primero es diagnosticar para poder ubicarnos en la estrategia, sabiendo que vamos a trabajar el marketing. Lo segundo es definir y tener muy claro a dónde voy yo, a qué candidatos voy a asesorar. ¿Voy al ejecutivo o voy al legislativo? Las estrategias de los dos son diferentes. ¿Por qué? Porque el modelo de lograr el voto es bastante diferente también, pero bastante. Los cuerpos colegiados, el ejecutivo, que son las asambleas, los consejos, que son los senados, las cámaras, dependiendo pues el país donde estemos ubicados, pues tienen una votación muy amarrada, muy trabajada. Y eso hace que la estrategia tenga que adaptarse al modelo del voto. Y si voy al ejecutivo, alcaldes, gobernadores, presidente, bueno, si voy en esa ruta, pues yo también sé que el voto de opinión va a pesar bastante. El voto de opinión va a incidir muchísimo. Inclusive, puedo llegar a pensar que si no tengo la estructura tan consolidada como mi competidor,
puedo ganarle si tengo o desarrollo una comunicación, si sensibilizo, si enamoro, si seduzco ese voto de opinión. Porque definitivamente los que están por fuera del gobierno son muchísimos más que los que están trabajando o viven del gobierno. Y ahí es donde el voto de opinión tiene un peso, pero un peso bastante importante. Y digamos que en esa selección de la estrategia, y vamos a empezar a dividirla, también yo sí quisiera decirle algo que les digo a todos los alumnos. Mire, para empezar, y yo les digo, no me crean. Le digo a mis alumnos, no me crean nada de lo que les digo. Se los digo en los alumnos de los posgrados, lo digo en la cumbre mundial también, y lo dije, no me crean porque es mi historia. Y mi historia parte de mis experiencias. Si ustedes saben escuchar, ustedes los que están al frente, si ustedes saben escuchar, ustedes van a tomar de lo que yo he hecho, de lo que yo les cuento, de cómo yo afronto mi historia y mis oportunidades, y ustedes toman lo mejor. Y me libro de esa carga de decirles, crean o hagan esto. No, ustedes van a seleccionar lo que les conviene. Pero también les voy a decir, mire, no le crean al que tiene al lado. No le crean a sus amigos. No le crean a todos los consultores que pasaron antes que Arbey y que van a estar después. No le crean. Porque ellos van a contar su propia historia. Y de pronto algunas cosas casan, pero otras no. Y ahí tienen que ustedes tener muchísimo cuidado. Porque ustedes van a ser como médicos, por eso yo hablé de diagnosticar como un médico, que para poder recetar, para poder abordar un problema, y entre más grande es el problema, pues más tengo yo que diagnosticar. Y no puedo aplicar una receta única. Tengo que primero diagnosticar y diagnosticar muy bien. Entonces no le crean a todos los que han estado antes que yo o están después que Arbey. Y les voy a decir también, y aquí me termino de liberar del todo, miren, no se crean ustedes mismos, que ese es uno de los problemas principales. Cuando ustedes, acuérdense que en neurolingüística y los psicólogos lo llaman el que está en la mente, la loca. Y es que la loca es la mente, es la loca de la casa, le llaman ellos, la casa es la mente. Y es que a veces usted se convence de algo. Por eso el estratega tiene que tomar una distancia. Porque si el estratega se enamora, se apasiona y se mete tanto en la campaña, empieza a construir los puntos ciegos. Entonces no le crea la mente suya. No se la crea usted tampoco, porque usted va a empezar a creer que va para un lado y resulta que va para el otro. Y esto nos pasa, esto es muy normal. Nos pasa con los políticos, que vamos terminando campaña y faltando una semana le preguntan a sus amigos, ¿cómo vas? Y no, vamos a ganar. Y lo que va es un fracaso y vas a perder. Y nadie de tu campaña fue capaz de decirte, venga, paremos, que lo que vamos es a perder. Y eso es más normal y más común de lo que uno se imagina. Porque es que la loca, la que está en la mente, le voy a comentar, ¿quién aguanta? Y muy pocas personas son capaces de aguantar, es lo primero que uno entrena al político. ¿Quién aguanta 200 palmadas y abrazos todos los días? Y por donde sale, todo el mundo lo quiere y le dice tan lindo o tan linda. Inclusive nos pasa con los gobernantes, ¿no? Igualito. Entran desde que salen de la casa, el perrito les mueve la cola, el escolta o el del carro, el chofer, lo recibe y don Carlos o don Alejandro, venga, súbase aquí, entremos y van a camino al despacho, y cuando entra y pisa el sitio o pisa la sede política, todo el mundo le hace la venia, lo saluda. Don Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Y él cree que todo el mundo lo quiere, porque todo el día es así. Inclusive cuando sale el candidato, pues los políticos a veces, la gente es muy habilidosa hoy en día, le dice lo que usted quiere escuchar. Entonces la mayoría le dicen, no, usted está muy lindo, usted está muy bien vestido. Y le voy a contar, me ha pasado algo, y yo quiero ahí ese pedacito hacer énfasis y cerrarlo, creo que tenemos buen tiempo. Bueno, aunque ya se nos ha ido una parte importante, pero venga, les digo, mire, esa parte es bien difícil,
porque algunos candidatos hasta empiezan a pensar que la mujer está fea, porque es que tantas mujeres bonitas se le acercan que él dice, yo estoy así. Y lo primero que tienen que manejar es la mente, porque si el candidato no maneja la mente, le cuento que ese es el punto de partida para irse al fracaso, porque él inclusive no va a escuchar que estamos mal, que le vamos a pasar difícil. Mire, los poderosos cada vez pagan más caro por sus errores. Moisés Naín lo dice, cada vez les va peor, cada vez los costos que tienen que pagar son muy grandes. En esa guía que les digo yo que tengo en la estrategia, pues pensemos en algo, ¿no? Para hacer y atemperarnos. Miren, nosotros estamos en una crisis ahora, en una crisis que es de salud. El COVID es una crisis de salud, definitivamente. El COVID no es económico, pero los problemas económicos los genera el gobernante, las acciones del gobernante. Y esto es importante saberlo y entenderlo para saber dónde vamos a tener nuestras oportunidades y dónde vamos a tener nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir básicamente 3 modelos de abordar la comunicación inicial, ¿no? Yo les dije a ustedes, voy al ejecutivo, al legislativo, y yo voy a hacer una campaña, ojo, de oposición, voy a hacer una campaña en contra, o yo voy a hacer una campaña de gobierno, de continuismo, o yo voy a hacer una campaña independiente. Si yo hago una campaña de oposición, pues digamos que esto que nos ha pasado, esto del COVID, es apenas oportuno para las campañas de oposición. Mire, ¿por qué? Porque es que la gente, al principio era una charla, era una pedagogía, pero cuando ya se empieza a comprometer los patrimonios personales, cuando ya el hambre empieza a llegar a la casa, ya a mucha gente se le quita ese juego. Y se están dando cuenta que el problema económico puede ser, en esta crisis, tan grande como el de salud. Y ya inclusive a la mayoría, le voy a contar que nos pasa casi en todos los territorios, se les empieza a olvidar a la gente inclusive los muertos. Ya la cifra de los muertos no nos asombra. Ya inclusive cualquier bajón en los muertos, así no sea muy grande, ya establecemos que estamos cayendo en la curva. Inclusive el gobernante mismo se emociona y nos vende la idea de que estamos cayendo en la curva. Al principio, cuando se morían 10 personas, 20 personas en el país, 30 personas, nos asustamos y hagamos esto, hagamos lo otro. Ahora que los grupos de muertes son más grandes, son muchísimos más grandes, ya tenemos otros problemas, ya hablamos de otras cosas inclusive, y ya como que los muertos no son el movilizador tan grande, pero ojo con los gobernantes, porque acuerden que la estrategia viene, yo que voy a trabajar, oposición, gobierno, independencia. Ojo con los gobernantes, porque los gobernantes están jugando el próximo proceso electoral, se están jugando el que sigue, y los grupos políticos se van a estar jugando la continuidad. Y en México, digo yo, lo decía en otro grupo, con otro grupo político en México, pues hay historiales de continuidad muy grandes en ciertos estados. Yo les decía, con mucho cuidado toca revisarlo porque justamente lo que puede pasar es que este momento de cambio, de incertidumbre, genere algo que nosotros los publicistas trabajamos y los de marketing, y es una rabiecita. Entonces, si yo estoy en la oposición, yo empiezo a sembrar en la estrategia, se empiezan a sembrar inconformidades reales, no ficticias, reales. Es que, a ver, cuando no está entrando el dinero que tiene que entrar normalmente, cuando tengo que seguir pagando los costos que normalmente tengo que pagar, pues ya me empieza a dar una rabia y yo con alguien voy a descargar esa rabia. Y con el primero que descargamos la rabia es con el gobernante. Por eso, además, inclusive antes de la pandemia, les voy a contar una cosa. Los gobernantes, o más vale los ciudadanos, se desencantaban con el gobernante muy rápidamente. Y no quiero, pues, obviamente hablar mucho de México, pero me toca traer algunos ejemplos.
cuando estuvimos en la cumbre en febrero, que toda la pandemia en nuestros territorios no la considerábamos del tamaño, hicimos la cumbre mundial, se hizo la cumbre mundial en Cancún, ahí estuvimos además, precioso, Cancún, hermoso, allá uno puede ir 200 veces y sigue y le dan ganas de seguir visitando. Pero yo antes de ir, yo tiré una campaña, yo tengo un equipo de trabajo, tiré una campaña en redes sociales sobre el territorio mexicano. Y la sorpresa fue muy grande sobre el presidente. Yo quería llevar, en mi charla, quería llevar la percepción. Y en Latinoamérica veían a López Obrador, pues todavía lo veían muchos grupos, o lo ven todavía como un salvador también, ¿no? Como lo que yo creo que fue la campaña de él en territorio. Pues cuando tiré la encuesta, la tiramos porque la cumbre mundial es de estrategas y de políticos, básicamente, entonces la tiramos sobre el nicho de la política, de los estrategas, de los políticos, de los candidatos, de los que les gusta la política y viven de alguna manera de esto. Pues las cifras no fueron nada halagadoras. Y nosotros dijimos, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Nosotros hicimos una pregunta, ¿México con López Obrador está mejor o peor? Esa fue la pregunta. Entonces podían marcar dos opciones, peor o mejor. Y pues las respuestas que se dieron en la encuesta, bastante abrumadoras en el peor, y ojo, y toda la pandemia no estaba. ¿Eso qué quiere decir? Que los electores se van desencantando, los negociantes políticos, los cuadros políticos, se van desencantando de su gobernante. Hay algunos, obviamente, que siguen enamorados, es como los matrimonios largos, hay algunos que nos enamoramos para toda la vida, pero en la política no tanto. Entonces algunos se desencantaron del ejercicio y ya no lo veían tan interesante o tan ganador o tan fuerte como lo veía. Ya empezaron a entender y a criticarlo, que esa fue la otra cosa que lo que él pronunciaba, lo que él decía, mucha gente le empezaba a encontrar y empezaba a racionalizar sobre ese comportamiento. Entonces, mire, pues lo que nos encontramos y lo que sabemos nosotros es que el gobernante se desencanta. En estas elecciones que ustedes vienen, lo decía yo en una charla anterior sobre su territorio, es una oportunidad para los que trabajan en oposición, porque tienen una oportunidad para poder encontrar herramientas de comunicación, herramientas que van a sensibilizar población que va a vivir o que está viviendo dificultades. Acuerde que de esta pandemia muchos van a salir en pobreza, va a haber mucha o va a suceder mucho el descontento. La crisis es justamente, muchos nos han dado cuenta o no han asimilado que esto es como una guerra. Lo que pasa es que los europeos se han vivido guerras. Nosotros del todo, los latinoamericanos, no hemos vivido guerras del todo. Hemos vivido revoluciones, escaramuzas, pero ellos lo han entendido y lo entienden mejor. Aquí no lo hemos asumido como tal, pero la crisis va a dar. Es una guerra contra la salud, es una guerra de salud y vamos a llegar allá en algún momento. O sea que esto es cuestión de tiempo también. A ver, hay algunos que van a aprovechar la oportunidad, hay otros que no. Y estoy hablando el que va en el camino de oposición. Si yo soy gobierno y tengo sobre mis hombros esta responsabilidad, entonces pues la estrategia tiene que ser diferente. Yo tengo que llamar a la unidad, yo tengo que mover o movilizar otros sentimientos, y ahora vamos a hablar de eso para echarle la culpa a alguien. Alguien tiene que ser el culpable y ahora vamos a hablar de las etiquetas. ¿Cómo yo etiqueto en la estrategia? Te quiero interrumpir tantito porque ahí estás tocando un tema bien importante que he tenido pláticas con algunos, todavía son aspirantes, no son candidatos, o algunos a lo mejor ya están definidos. Y la pregunta que me hacen es clave. ¿Cómo, si soy oposición, cómo le gano a Morena, que es el partido gobernante en el estado de Veracruz y en gran parte del territorio mexicano? Se llevaron el Congreso tiene mayoría en el Congreso de la Unión, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en distintos congresos de los estados, tiene algunas gobernaturas, el caso de Veracruz, donde yo resido. Entonces, el candidato opositor o aspirante opositor me dice, dame
¿cómo le podemos ganar a Morena? Con todo el sistema de clientelismo que trae, con una tarjeta que le está dando a los abuelitos, a las mujeres, a los jóvenes, a los ninis, a todo el mundo le está dando dinero. Es una especie de gobierno como lo que hizo Chávez hoy. Populista. Exactamente, es un gobierno populista. Entonces, populista. ¿Cómo tú, con tu experiencia, que este es el tema importante que estamos tocando, qué le recomendarías a ese aspirante candidato opositor para competir contra el gobierno que es hoy actual, partido que gobierna es Morena? Bueno, mire, usted me está pidiendo, le voy a dar el ejemplo como cuando entro yo a veces como publicista o estratega, entraba yo a un almacén y me decían, Arbey, ¿a usted qué debemos de cambiar en merchandising? ¿Qué debemos de cambiar y qué debemos acomodar? Y yo le decía, no, venga, para esto tenemos que revisar bien cada caso. Cada territorio va a tener una particularidad. Yo les decía a los de Guanajuato, que tienen ejercicios de más de 34 años en la gobernación, que sienten que están muy fortalecidos en gobierno porque han hecho un buen gobierno, pues con ellos va a haber una estrategia. O sea, las fórmulas generales, ahí está la primera equivocación. Las fórmulas generales no existen. Para que ustedes como estrategas, también como políticos, no se dejen seducir por una fórmula mágica y sobre esa caminen. No, es muy particular. Yo les contaba a ustedes que en Ecuador alguien me decía sobre un grupo, 40 candidatos, pero resulta que cada uno tiene una fortaleza y unas debilidades diferentes. Correcto. Y toca trabajarlas territorialmente. Cuando yo hablo de campañas tan especiales, porque las que vienen no son las campañas presidenciales, son las campañas locales, y las campañas locales tienen dinámicas diferentes, tienen intereses diferentes, tienen propósitos diferentes, pues nos van a llevar al juego, y ya estoy hablando aquí, pero voy a contarles cómo sería si yo estuviera del otro lado de Morena. Pues entonces yo empezaría a etiquetar lo que yo les llamé, lo que yo les dije ahora, a crear etiquetas sobre las tragedias, porque es que resulta que yo puedo estar enamorado, pero hay un dicho que dice, mire, un dicho muy latinoamericano, creo que en México es igual, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces lo que pasa es que la mayoría también quieren resolver problemas de última hora. Y resulta que esto es una siembra. Mire, los que están en el mundo cristiano saben de qué les hablo, y esos sembradores que lo hacen permanentemente, que aliñan permanentemente, el cocinero que aliña o el que siembra y riega permanentemente, pues va a recoger los frutos. Entonces, si yo estoy en la oposición, yo tengo que generar una estrategia de comunicación, de sensibilización, donde yo hago las siembras reales. Es que si a usted no le está entrando el dinero a la casa, si usted está aguantando y lo que le dan no es suficiente, pues yo tengo que ponerlo, sacarlo del estado del atargamiento donde está y decirle, venga, lo que le va a pasar a usted, yo tengo referentes muy cercanos, Venezuela, por favor, yo lo que tengo es ejemplos en ese ejercicio, y usted me lo planteó en ese tema. Yo cogería a los venezolanos, inclusive los que están en México, porque yo no sé qué tantos venezolanos hay en México, pero ellos mismos van a contar la historia de lo que les está pasando. Si no lo hago, si me da pereza hacerlo, si no tengo una estrategia, si no valoro y evalúo cada caso, pues entonces, ¿a qué me voy a someter? A que se me va a volver elecciones con intenciones nacionales. Y lo que usted me acaba de decir, no, es que Morena, es que López Obrador. Entonces, imagínense, López Obrador inclusive puede enderezar el camino, pero yo puedo tener también trabajado mi territorio, que él no me logra incidir sobre el territorio. Él no logra incidir sobre el territorio, porque es que resulta que el hambre que se está dando va a dar para que no sé, pues tocaría hacer el diagnóstico, nomás lo escucho a ustedes ahora, porque no he podido viajar, pero en toda Latinoamérica la inseguridad está ahí, el narcotráfico está ahí, los muchachos tienen problemas en el colegio, están ahí, no alcanza el dinero para hacerlo, y las inconformidades
están ahí. Entonces, ese Salvador que llegó, yo tengo que mostrarlo que no es el Salvador, que es un hombre primero aquí en la tierra. Entonces, el primer campo es bajarlo, es bajarle esa intensidad que se tiene, ese punto ciego en el amor, bajarle ese punto ciego y volverlo terrenal. Es un hombre común y corriente. Inclusive algunos estrategas se equivocan aquí, ¿no? Mire, Napoleón se lo dijo a sus mariscales, porque a veces lo hacen. Él le dijo a sus mariscales, cuando su enemigo se esté equivocando, no lo corrija, déjelo que se equivoque, que va a llegar el momento para usted. Y la política es de tiempos, eso sí, la estrategia es de cronogramas y es de tiempos. Yo tengo que tener los tiempos de campaña, tengo que mirar cuáles son los tiempos de campaña. No hemos hablado, pues obviamente no hemos pasado totalmente por el ejercicio estratégico, porque ahora les digo cómo afronta uno la estrategia para tomar poder, que esa es la otra. A veces me dicen, Arbey, usted es muy ambicioso porque siempre habla de poder, y yo le digo, la política es de poder. Si no se consigue el poder, esto no funciona. Punto. ¿Por qué? Porque si usted no es el alcalde, pues le va a tocar estarse quejando todo el tiempo. Usted va para poder hacer que su municipio cambie, o su gobernación, su departamento cambie, o su estado cambie, usted va a tener que ser el gobernador. Usted va a tener que ser el alcalde. Entonces no es malo ambicionar el poder, porque si usted no lo tiene, la va a pasar muy mal, la va a pasar difícil, y la va a pasar y se va a pasar a otro lado. O sea que lo primero que tenemos que entender es que la política es un proceso para llegar al poder, para poder colocar lo que pensamos ahí. Y lo segundo es que es una empresa. Mire, es una empresa. Yo lo tengo que manejar como una empresa. Si no lo manejo como una empresa, voy a tener muchísimos problemas, porque no voy a asignar roles pertinentes a cada sector de mi equipo de campaña. Entonces van a andar como andan todo el tiempo los que no se organizan. Todos como ovejitas van a resolver el mismo problema. Y no. Todos como ovejitas opinan de lo mismo. Todos hacen, entonces eso lo desgasta a todos, inclusive en el manejo de tierra, pues ya la gente se cansa y dice, hombre, no, yo ya no me quiero reunir tanto. Fíjate, Harvey, que yo no seleccioné. Tocaste un tema bien importante, roles. Yo te quisiera preguntar que nos pudieras dar algunos tipos de roles que existen en una campaña electoral o en una estrategia más bien, que nos pudieras dar algunos 3, 4 tipos, porque yo sé que hay varios, pero que nos dieras ahí algunos roles para tener una campaña electoral exitosa. Mire, existe la estructura. Yo creo que en eso la mayoría ya, los que han trabajado o han vivido en el mundo político, tienen lo normal, lo que normalmente se da, y es logística. A ver, tienen un gerente de campaña, porque las campañas no son planas, no, son piramidales, definitivamente. Esas organizaciones son piramidales. ¿Y por qué tienen que ser así? Porque tienen que tener un responsable. No es sino que usted no coloque un responsable de algo y se le enreda todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto es de voluntariado. Mire, ninguna campaña alcanza para pagar a todo el mundo. Las campañas tienen que tener un grupo de voluntarios muy grande. Por eso debemos dividir el trabajo. Esa división del trabajo es importantísima. Entonces, digamos que tengo el gerente de campaña, tengo que tener una sede, depende de la etapa donde esté. También es importante eso, ¿no? No son los mismos que yo voy a necesitar empezando que los que voy a necesitar terminando. No, la campaña va a ir creciendo, porque yo primero, ¿qué hago en la estrategia? Y ahí me voy a los roles. Yo lo primero que hago es vender persona. Si yo llego a vender candidato de una vez, me tiro la campaña. Porque a los políticos no los queremos, no los quieren. A los políticos los rechazan. A los políticos huelen mal. Los políticos es un negocio. La gente inmediatamente lo que quiere es negociar con los políticos. Entonces, primero se tiene que vender en la persona para poder entrar a la mente. Nosotros vamos a hacer un ejercicio en marketing, así se hace en la comunicación también. Se vende
en la mente, es el top of mind, y yo lo paso de aquí, lo tenemos que pasar a hacer el paso al top of head, aquí al corazón. Yo lo tengo que pasar de aquí a acá. Si yo lo dejo aquí, cuando yo como político lo contacte, y les voy a dar un ejemplo, llego a una reunión de Elsa, está Elsa con la familia ahí, y resulta que llego yo y Elsa me presenta inicialmente como mi candidato a la gobernación. Entonces toda la gente, uy, esto es político, bueno, ¿y qué tenés? ¿Qué puestos tenés? ¿Qué contratos? Pero si Elsa lo presenta a él en esa etapa de vender persona, lo presenta como mi amigo, como mi cuate, como mi parcero en Colombia, entonces cuando lo vea la abuela, cuando lo vean los primos, lo van a ver igual. Y se van a empezar a enamorar de él. Y si en el camino, después de estarse comiendo algunos taquitos y tomándose algunos tequilas, en el camino se da cuenta de que él va a proceso electoral, pero ya lo introdujeron como amigo, pues va a ser más fácil. Porque ya lo bajé de aquí a acá. Del top of mind, de la mente lo bajé al corazón. Eso es lo que hacemos en el marketing tradicional. Y el marketing político viene del marketing tradicional. Por eso, cuando yo veo a veces también con toda tranquilidad, digo, este mundo es de especialistas. Mire, yo nunca iría o nunca llevaría a un abogado a que me opere del corazón, sabiendo que los abogados son politólogos. No, yo me busco un médico, porque hay una historia que hace que eso que yo necesito para poder darse las cosas, los elementos, lo tenga. Por eso las empresas tienen su área de marketing, de comunicación y marketing, tienen su área de producción, tienen su área de logística. Entonces, los roles, vamos a empezar con los roles. Hay un momento donde tengo que tener un asistente, eso es lo otro, tengo que tener un equipo de apoyo, inicialmente es pequeño, porque si no, el candidato va a llegar desgastado a sus ejercicios de seducción, de enamoramiento. Acuérdese que el candidato, para que le salga barata la campaña, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Seducir y enamorar. Si yo logro seducir y enamorar, mi campaña sale barata. Si usted es de esos tipos agrios o mujeres mal geniados o que tienen un récord o que tienen un INRI de corruptos, de ladrones, ¿qué le va a pasar a usted? La gente va a ir por conveniencia, básicamente. Las personas van a ir por negocio y le va a costar un infierno de plata. Y de pronto la tiene, que eso es lo que hacen muchos tradicionalmente. Se van a proceso electoral con un fajo de billetes bien grande, pero cada vez es más difícil. Cada vez salen más López Obrador que seducen el electorado y que no con tanta estructura logran incrustar en la mente un elemento que hace que le dé suficiente tiempo para llegar al proceso electoral y votar, y ya luego inclusive se dan cuenta que el tipo no es tan brillante, o de pronto sí, porque yo creo que aquí en la mesa seguramente están amigos y enemigos, como siempre en la política. Claro. Pero damos el ejemplo de otro lado. Quiero leerte algunos comentarios para darle ahí, porque está muy interesante, la verdad las redes están muy bien. Quiero leer algunos comentarios que hay ahí para que cheques. Dame un segundito, aquí no la veo. Fíjate que hay... Sáltese los groseros. Ah, sí. A ver, fíjate, te voy a leer dos preguntas que hay. ¿Qué es lo más importante del producto candidato? ¿Vender la imagen o vender las ideas? Hay varias preguntas y las podemos haciendo breve para que le demos... Listo. Los dos. Usted puede tener un candidato bonito en una valla, pero sin ideas. O cuando abre la boca dice babosadas, dice bobadas. Entonces los dos son importantes. Inclusive las ideas son más importantes que lo otro, porque esto no es un reinado, ¿no? Y con todo el respeto a las reinas. Hay gente que tiene mucha edad, que no son tan bonitos y llegan. Hay gente que llega porque es bonito también, pero tienen algo que respalda esa belleza. Y ustedes tienen los dos ejemplos, ¿no? El anterior y el que siguió. Pues si fuera por belleza, seguramente tienen ustedes galanes de telenovela que hace rato estarían allá, pero no.
Mire, no, es un juego, el juego de imagen es un juego integral, es un juego integral que seduce, usted se puede enamorar, y yo le voy a dar un ejemplo aquí, ahí corto el tema. Yo tengo un amigo que es cojito, lo cuento la historia porque él me permite, además es un hombre de marketing que sabe, y dice, mira, Arbey, cuando yo tengo mi mujer enamorada, a ella no le importa si yo tengo mi problema en el pie, a ella le parece hermoso como yo camino, pero cuando yo no estoy, cuando yo sé que cuando ella no está enamorada, me empieza a ver flaco, chiquito, calvo, gordo, me empieza a ver de todos los problemas. Mire, eso es lo que nos está ahí, ese es el mundo real. Así trabajamos en el marketing real, el marketing empresarial, y por eso el marketing político nos venimos así, es integral. La belleza, la mujer más bella puede ser mi abuela, porque es una belleza interior, es la del alma. López Obrador se vendió como un abuelito, como un papá, como un hombre pausado, les llegó a la gente. Y mire, tampoco funciona ese vivaracho, porque a veces nos quieren o piensan que nos van a seducir ese vivo, ese que habla de todo y que dice de todo, y no, a veces no. A veces queremos encontrarnos con alguien que nos dé tranquilidad y nos dé paz. ¿Qué le recomiendas tú a un candidato para posicionarse, candidato partido para posicionarse en estos tiempos de pandemia? A ver, volvemos otra vez a la misma, ¿no? Son muy particulares los temas, pero a ver, le voy a decir uno. Posicionarse, ojo, ¿cómo? Posicionarse como opositor, como continuista y como independiente. La primera que tengo que resolver es cómo me quiero posicionar. Yo me quiero posicionar como opositor, entonces de alguna manera yo tengo que empezar a opinar. No hay forma de poder, mire, opinión es opinar. Si usted quiere seducir opinión, tiene que opinar. Tiene que tener una estrategia de marketing, de comunicación, donde escuchen lo que usted está pensando. Y si lo que usted está pensando seduce, enamora, atrae, revuelca la mente, entonces funciona. Dependiendo del ángulo donde esté. Porque yo puedo posicionar un candidato como continuista, inclusive apartándome un poquito del mal gobernante, pero continuista. Fíjate, la siguiente pregunta que te hacen es, ¿qué tan importante es el storytelling a la hora de vender al candidato? Fundamental, el storytelling es fundamental, por una razón sencilla: todos nos criamos, todos nos crecimos escuchando historias. Y digamos ese anglicismo, pues que algunos descrestan con el anglicismo del storytelling, que es la construcción de historias. Todos nos criamos y seguimos escuchando historias, las de nuestros papás, las de Caperucita, las del Lobo, las del Chavo. Ya no sabemos en Latinoamérica la historia del Chavo, la de la Chilindrina. Entonces, si usted no construye una historia, usted no va a poder llegarle a la gente, porque si no, usted está haciendo impersonal. La historia, el storytelling, la base de él es poder llegarle a la gente y metérsele al corazón. Y yo me le puedo introducir al corazón de muchas formas. Como dicen en la seducción, entra por aquí por el oído. El storytelling es el oído. Ahí estamos sensibilizando este sentido, el del oído, porque ahí nosotros estamos iniciando, aquí es donde es muy fuerte, donde seducimos. Entonces, mire, hagan de cuenta como cuando usted iba a ser novio. Alejandro, ¿usted ya se casó o no se ha casado todavía? Usted tiene cara de soltero. Ah, usted ya se casó. Bueno, usted ya se casó. Bueno, mire, cuando usted iba a seducir, usted empezaba a acercarse a través del oído. Esa es la seducción más grande. Y créame que ahí no valen más otras cosas también. No quiere decir que no sean importantes la estampa, que ya pues ni modo la tiene, Alejandro la tiene, pero digamos pues que en ese proceso de seducción algunos nos toca tirar un poquito más de cuento, de labia, de acercarnos más a la gente. Y el storytelling lo que hace es construir una historia. Sin historias, ojo, sin historias no le llegamos a la gente. Y le puedo dar un ejemplo. Yo le puedo decir a alguien,
a un público le puedo decir, mire, nosotros vamos a construir 1000 casas porque tenemos un presupuesto y gestionamos un presupuesto en tal parte. O yo puedo decirle, mira, ayer me encontré con María, hombre, andaba con sus 2 hijas, ya las iban a sacar de la casa y me conmovió. La verdad me sentí, cómo ella iba a perder su hogar. Ella tiene que tener un hogar. Aquí hay muchas Marías, entonces yo estoy contando una historia y yo estoy sensibilizando a la gente con la historia. Y yo luego me lo llevo y le digo, vamos a sacar, mire, tengo en mi mente construir 1000 casas y 1000 casas para María. ¿Cuántas Marías hay? Y para Pablos y para Jacintos. Y porque me encontré a Jacinto, si yo no tengo historias, si yo no tengo mi propia historia, la gente no me va a reconocer. Te cuento, no me va a reconocer. Claro. Fíjate que nos manda un saludo una colega, amiga tuya y mía, quiero pensar que sí la conoces, Nuria Street Gómez Serna. Un abrazo para Javier Restrepo. Qué bueno verte en el espacio ya reconocido y posicionado con Alejandro Lara de Villegas de Intelecto. Un saludo. Tan linda. Un saludo a mi amiga Nuri, claro, todo el tiempo. Además que pues es con profunda admiración también que veo yo el trabajo que hacen ellas, las mujeres también en la consultoría, porque además las mujeres tienen una sensibilidad especial, ¿no? Ellas tienen un sentido más que nosotros, la verdad sea dicha. Dentro del equipo necesariamente, si yo soy el hombre, tengo que tener mujeres. De hecho, por ejemplo, para la asistencia de muchos candidatos, se tiene que tener, lo más fácil es tener una mujer, pero no lo digo por eso como asistente, porque si fuera mujer, le voy a contar, si fuera mujer candidata, inclusive cala más otra mujer al lado también a veces. No es tan, las mujeres tienen una sensibilidad especial. Algunas lo explotan muy bien y digamos que consultoras como Nuri, pues yo sé que tienen y pueden trasladar las campañas sensibilidades especiales y eso se necesita. Mire, la política también es de lecturas, de cómo yo leo el ciudadano, cómo lo entiendo, cómo logro saber qué es lo que va a movilizar el voto. Si yo no sé qué es lo que va a movilizar el voto, si yo no sé qué es lo que va a seducir, pues difícilmente le voy a llegar. Si yo no resuelvo el problema principal y lo resuelve otro, pues a mí me va a quedar muy difícil. Si yo no sé leer ciudadanos, si yo no sé leer los ojos de la gente, pues estoy hablándole con palabras que no son. Saludos desde Macuspana, PRIT, excelente panel. Y por último, quiero ya para darle el micrófono a los que están en la sala y a ver si me pasan otro. Fíjate que hay un... No, se me queda, me gustaría un pedacito de la estrategia, nomás que se me quedó en veremos, y que quisiera dejarlo para pasar a las preguntas. Sí, pero mira, quiero hacerte dos enfoques que yo veo que es muy interesante en base a la experiencia que también tu servidor ha llevado en campaña. Yo sí me gustaría que nos dieras un porcentaje. Nosotros traemos un porcentaje, pero que tú nos dijeras qué porcentaje tú tienes ya en base a toda tu experiencia en estrategia de campañas electorales, qué porcentaje le das al voto tierra, al voto aire y al voto mar. ¿Qué porcentaje tú le darías? Porque con esta pandemia viene a cambiarte los escenarios totalmente diferentes. Lo primero es que ya no son 3, sino son 4 realmente. Sí es. Son 4 realmente. Me estás hablando de la campaña de aire, que es la campaña de las nubes. Así es. La campaña de tierra, que es la campaña de territorio. Así es. Y la campaña de agua o el mar, web, como lo quieran llamar, que es la campaña digital. Pero te queda una, que es la campaña de relaciones políticas. Yo necesito tener un grupo, inclusive de personas, que dentro de los partidos hagan gestión, unan hilos y unan cuerdas, porque yo puedo ser el mejor candidato, pero si allá no tengo los favores, pues se pierde también. Y si yo no tengo un grupo que me haga esas relaciones políticas, me haga esos hilos políticos, pues me voy a equivocar. Entonces, mire, son relaciones independientes. Si usted puede ser el mejor candidato, pero si usted no tiene las relaciones no le dan el aval, por ejemplo. Entonces, ¿usted qué hizo?
es nada relativamente, digamos así. Ahora, si usted hace una muy buena campaña con tiempo, ojo, con tiempo, usted se vuelve muy atractivo. Y entonces los grupos políticos quieren tener ganadores en sus filas. Por eso primero vendemos la persona, preparamos las campañas realmente grandes, se gestionan con buen tiempo de anticipación para poder primero enamorar al electorado. Hay gente que primero quiere enamorar y de una vez quiere entrar a negociaciones políticas. No, primero se enamora al electorado para que los políticos se fijen en él y se seduzcan también y digan, hola, don Carlos Arturo Carrillo va a ser el próximo alcalde. Hermano, traigas ese man para acá porque don Carlos Arturo ni más faltaba. Ese hombre lo tenemos que tener aquí en la mesa. Imagínate, no, si ponemos a fulanito de tal, él no gana. O doña Elsa también. No, es que ella definitivamente ya va a ser la gobernadora. Hombre, por eso se tiene que hacer un proceso de seducción anticipado. Para la política es de tiempos y es muy, muy de tiempos. Si yo le digo a usted, voy a ser muy impreciso, ¿qué es mejor? Una campaña sin tierra es bien compleja. Tenemos que tener tierra en la próxima campaña, la vamos a tener. Si no, miren la gente en la calle, claro que la vamos a tener. Diferente es otra cosa, eso es otro tema, pero claro que eso no se ha perdido, es que seguimos siendo humanos con necesidades, con muchas cosas, ¿no? Por ahí los memes abundan. La campaña digital cada vez es más interesante, porque es un canal de comunicación. La gente habla de campaña digital, de agua solamente digital, y deja la campaña de opinión al aire, la separan, es porque la campaña digital tiene una fortaleza hoy en día muy grande y es muy económica. Yo tuve una campaña de una persona al Senado que no tenía estructura de nada, no tenía dinero, no tenía plata, tiene que tener dinero, tiene que tener obviamente, pero no tenía lo que tienen los otros candidatos, que era un montón de dinero, y tiramos una campaña digital muy fuerte, muy fuerte. Los costos de la campaña digital son, pero bastante generosos para poder abordar territorios, ¿no? Para poder seducir. Claro, usted puede tener el mejor estratega digital, pero si usted no tiene mensaje, si usted no tiene elementos de seducción, usted no hizo nada. De hecho, porque algunos se gastan plata en vallas, en cosas, en un poco de cosas y no pasa nada. Y es porque el mensaje no llega. Entonces, ¿qué porcentaje? Depende del territorio. Mire, depende del territorio. Absolutamente, esto sería una irresponsabilidad empezar a tirar cifras por tirar, por caer bien también o por decir algo. No. Si yo no tengo la campaña de relaciones, yo no voy a dar los pasos, porque los políticos, yo necesito una masa crítica de políticos que tienen que venir hacia mí. Si yo no tengo una campaña de opinión fuerte, ni se diga, no enamoro, voy a tener que tener muchísima plata. Si yo no tengo una campaña digital, pues no voy a tener un canal, uno de los canales principales digitales, y si yo no tengo una campaña de tierra, pues no va a ser. O sea que es muy, muy pertinente al territorio. Hay territorios que son muy rurales, y van a tener campañas de tierra diferente, inclusive que en la zona urbana. Ok, quiero darle participación al público que está en la sala y posteriormente otras 2, 3 preguntas más porque ya casi nos vamos, más o menos 8:30 terminamos, 9:30, perdón. Entonces, quisiera yo al público, si quieren levantar la mano para abrirles micrófono y quieran hacerle alguna pregunta a nuestro amigo Harvey Restrepo desde Colombia, que hoy nos acompaña con el tema estrategias para campañas electorales. Carlos, ahí está Carlos, ¿listo? A ver, ya está abierto el micrófono. Listo. ¿Sí me escucha? Sí, le estoy escuchando. Okay. Sí, fíjate, más que nada, Alejandro, la verdad, primero felicitarte por tener hoy aquí a Harvey, que ha dado una exposición magistral extraordinaria, que prácticamente nos deja reducido para poder preguntar algo, ¿no? Y pues, preguntar algo muy sencillo, nada más. Hablaste que la seducción inicia por el oído, pero bueno, es una opinión, si estoy errónea, también me gustaría que lo precisaras. La seducción creo que es un conjunto, ¿no? Hablabas de técnicas, de lingüística, entonces para enamorar
como ponías el ejemplo, sí, yo voy a llegar a decir cosas hermosas por el oído, pero antes me tengo que vestir bien, Sí, coordinar, total. mi perfume, el enjuague bucal, es decir, es un conjunto de elementos, ¿no? Y entonces, por eso mi pregunta, ¿no? ¿Por qué es el oído? Y antes de que yo necesite hablar, a seducir, debe llegar esa imagen que seduzca. Sí, haz de cuenta, tienes toda la razón. La seducción, me refería al tema del oído porque pesa mucho. Acuérdate que estábamos hablando en ese momento del storytelling. Estábamos hablando del storytelling. El storytelling es un ejercicio de seducción auditivo, principalmente. Pero obviamente la seducción es un conjunto de cosas. Haga de cuenta como cuando usted llega al baile, y acuérdese, don Carlos, cuando usted era muchacho y llegaba al baile y usted se colocaba su mejor prenda, y usted se colocaba ahí si podía, se iba bien peinado, con un corte nuevo, lo que usted dice, una buena loción, se iba con todos los juguetes. La seducción es integral, así es, tiene toda la razón. Es más, de hecho, la imagen entra, las empatías se construyen. Vamos a hablar de la seducción profunda, ¿no? De largo plazo, porque la política no es una seducción temporal, no sirve. Esa seducción no sirve. Es una seducción de largo plazo, porque además le sucede a usted algo. Le lo voy a decir aquí crudamente. ¿Por qué no puede ser temporal? Porque usted en política todo el tiempo invierte plata, todo el tiempo invierte. Solamente un día cobra. ¿Cuál día es? El día electoral. Todo el tiempo es como si usted vendiera tacos o zapatos y a usted le fueran a pagar los zapatos y usted dijera, no me los pague, páguemelo por allá dentro de 8 meses. Imagínese cuánto se les van a volar con los zapatos. O sea que el trabajo de seducción es de largo plazo. El trabajo de vínculo es de largo plazo. Y para eso utilizamos algo que se llama una estrategia, una herramienta que se llama la estrella de la estrategia electoral. Así es una herramienta del marketing que es la que utilizamos en el marketing tradicional, la traemos al marketing convencional para poder encontrar los elementos de seducción de largo plazo que hacen que mi campaña pueda ser exitosa. Porque si usted trabaja y trae un hombre de marketing que vende emociones pasajeras, pues le voy a contar que mientras él llega a la casa y en los 8 meses van a llegarles otros a decir cosas y se lo van a llevar. Entonces utilizamos una herramienta que llama la estrella de la estrategia electoral y que definimos las aristas para poder saber cuáles son los botones, todos, los botones que realmente hacen que el vínculo entre el elector y el candidato sean tan fuertes que lleguen a las urnas, incluso por encima de seducciones monetarias, que es la más difícil de resolver. El momento en sí electoral donde yo valoro y mucha gente dice, se ve, en el afán, en el hambre, en la necesidad, se ven seducidos por el tema económico. Eso es un proceso, ¿no? El proceso de seducción es un proceso largo, pero usted tiene toda la razón, es integral. Y además le digo una cosa, mire, eso es tan integral que están los unos y los otros que si no los feos no se casaran, ni las feas, ni los no, solamente los modelos se casarían y no, en Colombia dicen toda olla tiene su tapa. ¿Alguna otra pregunta del público de la sala? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 10 minutos. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Ana Yancy, a ver, ahí está, te cedo. Ahí está el micrófono. Listo. Hola, sí tengo una pregunta. ¿Los memes van a ser la nueva forma de hacer campañas políticas? Fundamentales. Lo que pasa es que, digamos que en este tiempo no alcanzaríamos a trabajar todo. Mire, fundamentales, ¿por qué? Porque la estrategia, a ver, yo tengo que generar una estrategia para la competencia. O sea, tengo que generar una estrategia para el partido político que yo estoy. Por eso tengo que generar una estrategia para mi candidato. Y tengo que generar una estrategia para el gobernante de turno, no importa. Así yo sea de oposición o sea de continuismo independiente. Mire, esas 4 estrategias. Y una de ellas me dice a mí, el meme es una forma
de introducirse en la mente de las personas, es un canal, es una herramienta de comunicación muy fuerte. Inclusive hoy en día en el marketing tradicional trabajamos ese elemento para poder llegarle a la gente y contarle algo, irla convenciendo de algo, irla llevando a un momento de rabia, o a un momento de amor, o a un momento de aceptación, o a un momento de desilusión. Yo puedo llevar un ejercicio a través de los memes a desilusión, a descalificar. O sea, el meme es fundamental. Acuérdense que nosotros en la comunicación trabajamos, les voy a contar, el miedo, por ejemplo. El miedo es uno de las herramientas de comunicación más poderosas que existen. De hecho, la humanidad, bueno, yo soy un hombre cristiano, pero la iglesia como tal nos vendió ese pecado y nos vendió el castigo, nos vendió el miedo. Y los miedos son muy fuertes. Los miedos no nos hacen que nos movilicemos. Los miedos nos paralizan. El miedo a perder el trabajo. Los miedos, los diferentes miedos, cuando desde niño. Yo no decía en México el coco. Bueno, no, mentira, el coco en Colombia es como el que asusta. Lo que pasa es que ustedes, Coco, tiene una película muy bonita, pues que la pude vivir yo inclusive cuando estuve en México en el Día de los Muertos. Muy espectacular, muy especial. Pero mire, el miedo es una herramienta de comunicación y la otra es la esperanza. Yo también tengo que saber qué voy a manejar, miedo o esperanza. Pero el miedo es un movilizador horrible, horrible. O sea, nos vamos a quedar sin trabajo, nos van a vender, nos van a quitar, muchísimas cosas, nos van a construir un muro, nos van a hacer esto y a través del miedo nos manipulan, digamos así. Y el meme, pues yo creo que ya está contestada fundamental. Hay que armar un equipo para memes. Eso se llaman las campañas. Acuérdense que nosotros tenemos campañas de contraste. El manejo de la oposición tiene esas campañas, ¿no? Tiene las campañas de contraste, es donde yo de alguna manera confronto al otro candidato y yo me pongo por encima de él. Yo lo contrasto con mi candidato. Tengo campañas que le llaman campañas negras o negativas. También campañas negativas es campañas donde yo voy a castigar al otro por las decisiones que está cometiendo. Ah, usted dijo que la pandemia no era que eso no era nada, y yo se lo estoy recordando a la gente. ¿Y usted cree que todos los que se han muerto, qué van a sentir? Acuerde que yo etiqueto. Esa es la otra, ¿no? Por eso el meme me ayuda a etiquetar. Acuerde que yo hago etiquetas. Yo tengo que etiquetar quién es el malo de esta película. ¿Quién es el villano de esta película? ¿Quién va a ser el héroe de esta película? ¿Quién va a ser el vocero? Yo tengo que ponerle etiquetas e irlos marcando. Y yo voy cocinando, yo voy preparando para el momento electoral. Y yo por eso tengo que establecer las etiquetas con toda relación y tengo que organizarlas y tengo que asignarlas con tiempo. Vale. ¿El malo quién es? Ah, el malo es el gobernador que no hizo esto. Listo. El culpable. ¿Alguna otra pregunta de la sala? ¿Alguien que levante la mano? No, voy al equipo. A ver, voy al equipo de... Les voy a dar las etiquetas que ustedes tienen que tener mientras piensa y levanta la mano alguno. Mire, usted tiene que encontrar un culpable. Es el origen del problema. En este caso de la pandemia podemos decir que algunos fácilmente podrían asignarle a los chinos. Pero de pronto el villano, ¿quién va a ser el villano? Ese es el malo. A ese es el que yo le echo la culpa. Y yo tengo que escoger a quién le voy a echar la culpa. Acuerde que las campañas son un duelo. Ojo, eso es muy importante en la estrategia. Yo planteo es un duelo. Cuando yo tengo eso claro, que es un duelo, yo escojo con quién voy a pelear y con qué armas voy a pelear. Eso es importantísimo. Yo tengo que etiquetar quién es el protagonista. ¿Quién es mi protagonista? ¿Quién es mi líder? ¿Quién es mi salvador, mi héroe? ¿Quién va a ser el vocero? ¿Y quién está haciendo uso y está ganando de esta oportunidad? Cuando yo tengo eso claro, yo planteo el duelo y yo escojo y digo, yo a este no peleo porque este me gana, pero yo peleo con este. Entonces necesito fortalecer al con el que voy a pelear. Yo sí te quiero hacer dos últimas preguntas que quedaron pendientes.
¿Qué requisitos debe tener una estratega profesional? Yo creo que pertinencia profesional, experiencia, capacidad de aceptar equivocaciones, no se la saben todo, olfato, tiene que ser una persona que sea capaz de leer. Y leer incluye apartarse de sus convicciones también. Eso es importantísimo. Cuando yo en una campaña quiero imponer mi voluntad, porque tengo una maestría, he estudiado mucho, mi papá decía algo, y ahí te lo resumo, me decía, todo hombre es superior a usted en algo, Arbey. En tal sentido, usted puede aprender de todos. Yo con eso me fui al mercadeo. Si usted aprende a escuchar, por eso yo arranqué con eso, usted aprende a escuchar, si usted aprende a escuchar, usted es capaz de leer. Y una estratega puede ser brillante, pero si es un terco, si es un arrogante, si es una persona, no quiere decir que no tenga fuerza, porque tiene que tener la fuerza, porque se aparecen dentro de la campaña personajes que desbaratan campañas y tiene que tener la independencia mental y moral para decir lo que piensa, que esa es la otra, ¿no? Tiene que ser con el candidato, y ahí van los niveles, con el candidato principalmente, por eso nos reunimos inicialmente es con el candidato primero y luego con los equipos, porque con el candidato tiene que ser totalmente directo para poder sacar un proceso electoral adelante, para poder ser estratega. Quiero abrirle el micrófono a Elsa Guerra. Quisiera yo que hicieras alguna pregunta. Elsa, buenas noches. También, ahí ya está tu micrófono. A ver. ¿Listo? Ahí está. Me agarraste de sorpresa, de la nada. Buenas noches. No tenía nada previsto. No te mi pregunta preocupes. ya la dijiste, Alejandro. La verdad es que esa era la dijiste y Harvey la respondió correctamente y muy bien explicada. Era que en estos tiempos, yo estoy en Perú, por si acaso, un saludo desde Lima, Perú. Las elecciones presidenciales ya van a ser en julio, o sea, en los próximos meses del próximo año, y estamos muy cerca ya que los candidatos estén saliendo a la palestra, ¿no? Aquí en Perú tenemos un territorio muy variado, digamos así, y la pregunta iba en este tema de que ahora dicen que como es tiempos de pandemia, como que las estrategias políticas o las estrategias de comunicación iban a ir mucho por el lado de las redes, ¿no? Digamos, las nubes, las redes sociales, pero en nuestro caso, en Perú, en nuestra realidad, que tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, el acceso al internet o el acceso a un teléfono que pueda tener la información del día a día y el tener el contacto al día a día con el candidato, pues no se da, porque nuestro país es muy, muy variado y hay una brecha muy grande en el tema de pobreza y accesibilidad a los servicios básicos, digamos así, y uno de estos viene a ser el internet para el tema de la comunicación, y lo vemos en el problema ahora de que estamos los niños en casa y necesitan estudiar, y los niños que están en la serrana o que están en la selva no tienen el acceso. Entonces eso hace como que complicado para que el candidato pueda llegar hacia esa persona, ¿no? Porque hacia ese grupo de personas, porque, bueno, el Perú no es solamente Lima, que es la capital. Entonces, yo veía como que las redes es importante, pero el tema tierra también lo es. Pero con este tema de la pandemia como que es complicado ahora, ¿no? Mire, no. Tiene toda la razón. Por eso lo primero que uno hace es hablar para quién, para qué. Una cosa es manejar la comunicación urbana, tiene otras dimensiones, tiene otras facilidades, y los territorios de zona rural. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, nosotros en el campo colombiano y en muchos campos, la mayoría de la gente tiene celular. O sea, no tienen internet, muchos, pero el mensaje de texto sí les llega. O se conectan intermitentemente con centros de comunicación. También hay un grupo grandísimo de personas de tercera edad, de mayores, que no quieren ver un celular y no quieren ver nada. Entonces tenés que llegar por eso se hace en comunicación, en publicidad, en marketing, se hace algo que se llama plan de medios. Se hace un plan de medios territorial.
Entonces yo escojo si la pieza gráfica de pronto es un volante o un plegable o un brochure. ¿Por qué? Porque de pronto los seduce más ir al campo y dejarles una pieza que además no tienen mucho para leer. Entonces yo les dejo una cartilla, por ejemplo, nos pasa. Hay territorios donde les dejamos una cartilla y créeme que se la leen todo el tiempo porque no tienen más que leer también porque son sitios muy alejados. Y eso los publicistas y los estrategas de marketing lo saben. Es dependiendo del mercado, asimismo yo diseño y planeo y hago mi plan de medios. Entonces, no es que el Internet desplace los otros, no, ni más faltaba. Yo te conté a ti que yo en mi empresa yo tengo una imprenta y yo tengo una empresa de publicidad y trabajamos, a mí hace 7 años, arrancó un grupo de clientes mismos y me dijeron, Arbey, pero ¿por qué no nos manejas las piezas gráficas que tú ya los tienes en los brochures, en los catálogos, tú tienes los diseñadores, ¿por qué no nos haces las piezas digitales? Ah, entonces me empecé a meter en eso, pero yo hoy en día todavía sigo haciendo piezas gráficas porque, ni modo, somos seres humanos. El ser humano no ha cambiado. El ser humano es sensible dependiendo de donde esté. Entonces, inclusive te voy a contar, yo tengo algo que llama aquí Parquesoft, que son clientes, y me piden tarjetas de presentación. Ah, que le colocan el código QR, pero tienen tarjetas de presentación, porque ellos me dicen, a pesar de que ellos son Parquesoft, son los digitales extremos, pero ellos me dicen, Arbey, yo estoy en un cóctel y yo sé que tal persona, el vicepresidente financiero de tal, necesita una tarjetica mía. Él no me va a poner a dar celular, ni él lo va a escribir, ni quiere hacerlo, pero la tarjetica sale y se la guarda si mi charla ha sido interesante. Eso pasa con el electorado. Durante todo el proceso electoral, dependiendo en la etapa que esté, así mismo son las piezas gráficas que se planean. Y las piezas gráficas pueden ser digitales, que es una parte no más. Inclusive te voy a contar, hay territorios donde la comunicación digital no es más allá del 15%. Y entonces, el resto de gente, ¿yo qué le digo? ¿Cómo lo seduzco? ¿Cómo le hablo? Ah, no, tengo que tener las herramientas, por eso no se ha acabado la televisión. Y ahí le voy a dar un ejemplo. Cuando arrancó la televisión ya existía la radio. Y la gente de la televisión, ¿sabe qué dijo? Y de la radio, no, pues ya la radio no sigue funcionando. Porque ¿quién se va a quedar con radio si hay imágenes y hay lo que tiene la radio, que es el audio? Y resulta que la radio todavía es vigente. Mire pues, todavía es vigente. Harvey, ha sido una gran noche, una cátedra de lo que es la estrategia para campañas electorales. Creo que hemos llegado al final de esta charla con 1h30, más o menos siempre le calculamos. Y pues si ya no hay más preguntas, te agradezco. Hay muchos saludos en las redes sociales, de excelente panel, excelente charla. Pues darte las gracias por tu tiempo, por tu espacio, al público que nos acompaña en la sala y en las redes sociales por estar en estas charlas tan importantes con miras a un proceso electoral en México 2021 y en América Latina también. Hay grandes campañas que va a haber en grandes países de América Latina, pero sobre todo en México y obviamente la de Estados Unidos, ¿no? Que está ahorita en 20. Estamos a puertas de la elección americana, sí, así es. Entonces, pues creo que esto viene a abrir el panorama de lo que es la estrategia de campaña, muy importante para todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, contar con una estrategia con tiempo, no esperarse a que seas nominado candidato. Yo creo que tienes que empezar ya, no hay tiempo. Cuando tú quieres empezar con una estrategia, ya los demás candidatos te llevan ventaja, entonces eso cuenta mucho. Los quiero invitar a todos los que nos siguen a nuestro curso taller de marketing político en campañas electorales con 4 simulacros precisamente de cómo se vive una campaña, qué es lo que debemos de hacer. Este curso está disponible con descuentos si pagan antes del día 1 de septiembre. El costo es de $100, el cual ahorita con el descuento es de $70, con grandes estrategas de Colombia, México, y que estarán impartiendo su masterclass
Son 2 horas de 18 a 20 horas de México en la modalidad de teoría y 1 hora en simulacro. Asimismo, invitarlos el próximo jueves 3 de septiembre a las 19 horas de México al lanzamiento de nuestra plataforma virtual 3D, la primera plataforma virtual que esta pandemia nos vino a hacer, a utilizar herramientas tecnológicas como esta, pero la plataforma que vamos a lanzar el día 3 de septiembre a las 19 horas va a ser en un mundo virtual, en una realidad virtual, con un avatar, es crear nuestro propio avatar a nuestra personalidad, y el cual vamos a estar en un auditorio que te va a permitir, para todos aquellos candidatos que ahorita están en campaña o van a campañas electorales, pues también te sirve esa herramienta como para que des tu discurso en un mundo virtual con capacidad de 150 avatars. Entonces, también lo puedes llevar a YouTube, a Facebook, dependiendo de tus redes sociales. Entonces, es una plataforma innovadora, exitosa, y pues sobre todo que es el mundo virtual que vamos a vivir si esta pandemia sigue y que no sabemos cuándo va a terminar. Al mismo tiempo, invitarlos que también se inscriban, y bueno, ese sí tiene costo, es un pequeño costo de inscripción, a nuestro primer Congreso Internacional de Comunicación Política y Buen Gobierno en la modalidad virtual, el cual también se va a utilizar las ponencias en Zoom y los simulacros que vamos a hacer de algunos talleres de buen gobierno digital, sobre todo digital, porque las redes sociales y el mundo digital va a jugar un papel importante en el tema de las próximas campañas. Entonces, también va a ser con esos talleres van a ser con la plataforma esta 3D. Entonces, quiero invitarlos a que también sigan nuestras redes, nuestras páginas, ahí está toda la información. Y si no, el equipo de hashtag que nos acompaña de Intelector, ahí estarán ahí contestando los inbox, WhatsApp y todo lo que requieran de información. Y invitarlos nuevamente el próximo viernes con nuestro siguiente invitado, que va a ser Alfredo Alfaro. Pues muchísimas gracias, Harvey, por tu tiempo, por darnos esta charla, esta vivencia, esta experiencia que tú tienes. Y pues ya te veremos acá en México colaborando también con la agencia de consultoría política Intelector en campañas electorales. Y por Perú también, Elsa, creo que hay posibilidades de que Intelector se integre a unas campañas en Perú. Vamos a ver. Y pues la experiencia aquí está, con grandes consultores. Le hemos llamado el top 10 de Intelector para estas campañas electorales. Y pues no me queda más que darle las gracias y mandarles un abrazo virtual a todos, y cuidarnos, quedarnos en casa y protegernos, sobre todo porque esta pandemia no sabemos cuándo se termina. Muy buenas noches a todos los que nos siguieron en nuestras redes sociales. Gracias por su tiempo, y pues seguiremos con los chat virtuales de viernes con otros grandes consultores, colegas y amigos, para que nos vengan a dar su historia, sus anécdotas, sus vivencias, experiencias de distintos puntos de lo que es el marketing político y digital y buen gobierno. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Harvey, te mando un abrazo virtual hasta Colombia y muy pronto nos veremos. Alejandro, muchísimas gracias por de todas maneras abrirme las pantallas de los mexicanos, de los peruanos, de toda Latinoamérica que te siguen. Muchísimas gracias. Ustedes son los que van a transformar este mundo. Algunos piden adaptarse, y yo les digo, los grandes líderes no se adaptan, los grandes líderes transforman, y ustedes están transformando. Miren a ver. Muchas gracias. Vale. Muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.